El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Lucas, capítulo 4, verso 23, empezando en el verso 23. Dice, Él les dijo, ¿a quién les dijo? Les dijo a su pueblo, a su gente, a la gente que lo conocía. Les dijo, sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí lo mismo en tu tierra. Esta es tu tierra. Hacer lo mismo que hiciste en Capernaum. Y añadió Jesús diciendo, de cierto les digo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, porque esa mujer tenía fe. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Porque aunque sea regañadiente, obedeció y creyó a la fuerza de la palabra del profeta Eliseo. La Escritura narra que en los tiempos de Jesús de Nazaret, así lo llamaban, Jesús de Nazaret, porque era el lugar donde él se había criado. Jesús vivió ahí, en Nazaret. Nazaret estaba ubicado en medio de 2 colinas. Era una ruta frecuente en el camino a Capernaum. Y había también ahí una parada de caravanas importantes que convertía a Nazaret en un lugar privilegiado de paso de la gente. La gente pasaba por ahí cargada de mercancías extranjeras. Había también ahí una sinagoga. De día se usaba como escuela y de noche se usaba para enseñar la ley y los profetas. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en Nazaret, poca gente creía en él. Ahí se había criado. Todos se conocían. Todos conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Cuando estuvo allí no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía que él era el Hijo de Dios. Era el Hijo del Dios viviente. Era el Mesías. Ellos no concebían en sus mentes que ese joven, ahora hombre, que se había criado en el pueblo, ayudando a su padre a hacer mesas, bancos, puertas, sillas, pudiera ser el Hijo de Dios, el que debería dar su vida y resucitar por la humanidad. Por eso, ahí en su pueblo había un total menosprecio por él. La sinagoga era el lugar de reunión. Ahí se reunía cada vez el pueblo. Todo judío tenía la costumbre de asistir para ser enseñado por los rabinos. El sábado, Jesús, como era su costumbre, dice la Escritura, fue a la sinagoga a cumplir con su asistencia para ser enseñados por los rabinos. Ahí era el lugar de reunión y todos estaban obligados a reunirse para estudiar la palabra de Dios. Ese día le dieron a Jesús el rollo.
el rollo de la ley para que él leyese. Era costumbre darle a las visitas el rollo del Antiguo Testamento y ese día lo invitaron a él a leer. Él tomó el rollo, se paró frente de todos los que estaban en la sinagoga y comenzó diciendo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y la gente quedó con los ojos fijos en él. Este pasaje está también en Isaías 61 e incluye también el día de venganza del Señor, pero Jesús no leyó esa parte. Solo leyó la parte que hacía referencia que el Mesías iba a predicar, iba a sanar, iba a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y todos sabían que ese pasaje se refería a las profecías y que tenía que ver con el Mesías. Por eso es que cuando terminó la lectura, enrolló su rollo y se sentó. Todos quedaron pasmados, como diciendo: ¿qué se cree este? ¿Por qué ha leído esta escritura? Como dije, el Señor no leyó la segunda parte que habla del día de venganza. Eso va a acontecer cuando Él vuelva y cuando traiga a juicio las naciones. Hablaba solamente ese rato de la primera parte que el Señor realizaría en medio de ellos. ¿Qué era lo que iba a hacer el Mesías en medio de ellos? Iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a libertar a los cautivos, iba a abrir las puertas de las cárceles de opresión, de depresión, de tristeza. Iba a hacer abrir los ojos de los ciegos para que vean. Y este es el tiempo en que Jesús lo está haciendo ahora, desde aquel día. Antes de sentarse dijo: esto se ha cumplido delante de ustedes. Entonces, en realidad lo que él estaba diciendo, todo lo que leí está hablando de mí. Ese soy yo. Entonces todos le miraban, escuchaban maravillados las palabras que salían de su boca y unos decían: ¿pero no es este el hijo de José? Primero lo sorprendió con la palabra y todos estaban admirados. Y entre medio de ellos comenzaron los comentarios: ¿no es este el hijo de José? ¿De dónde saca esto este hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me van a decir ese refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Y de tantas cosas que hemos oído que hiciste en Capernaum, hacer las mismas aquí. Y comienza diciéndoles que para esto, para los milagros, uno necesita fe. Él les nombró la viuda de Sarepta, les nombró a Naamán el sirio, el leproso, porque el Señor les estaba aclarando que no todos reciben lo que Él tiene para dar. No todos están dispuestos, no todos tienen el corazón abierto, porque mucha gente no conoce ni siquiera sus propias necesidades espirituales y no saben reconocer cuáles son los milagros que necesita que Jesús haga en sus vidas. No saben. Yo estoy segura que si Jesús te preguntara: ¿qué querés que te haga a vos?,
ahorita, ahora, no sabrías qué contestar. No sabrías qué pedir. Comenzarías recién a preguntarte, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? Me ha dicho que le pida, ¿qué le puedo pedir? Sencillamente porque no estás seguro de lo que necesitas. Muy pocos son los que saben qué es lo que quieren que Dios les haga. Una vez una señora X dijo que estaba llena de odio contra una persona que había matado a su hijo. Al poco tiempo, ella comenzó a amargarse y a odiar a aquel hombre que le había quitado la vida a su hijo. Una persona con estos sentimientos sabe lo que tiene que hacer. O perdona y suelta al que le lastimó, o se muere más rápido odiando y blasfemando, porque tanto el odio como el amor es o son una decisión. O sea, esta mujer sabía lo que necesitaba. Algunos saben lo que necesitan, otros no tienen ni idea, pero esos pocos saben que a Jesús no lo detiene ni la enfermedad, ni un problema matrimonial, ni un problema familiar, ni tampoco problemas económicos. Por eso, al acercarnos a Jesús, necesitamos tener fe. La fe tiene que crecer y no hay otra manera de hacer crecer la fe sino leyendo la Escritura. ¿Por qué? Porque los que no tienen fe, escúchelo bien, no recibirán nada del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no tiene expectativa de lo que Él le dará o de lo que Él hará. Es más, ni espera que haga. Y hay dos maneras de tocar a Dios. La primera, a Él lo conmueve la fe. Y la segunda, el amor. Tenemos que amar a Dios y tener fe en Él. Tenemos que creer que lo que necesitamos Él nos lo puede dar, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué no recibe la gente? ¿Por qué? Porque no tiene fe y le achaca a Dios la culpa, y la culpa es personal, porque nada es imposible para Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él es Dios y que le va a dar. Entonces la incredulidad detiene la mano de Dios. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta implica no solo falta de fe en la tierra en general, sino también en el pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús dijo esto? La fe es uno de los temas más discutidos en la iglesia. Además, hay una avalancha de libros y predicaciones que hablan de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el corazón humano deja crecer semillas de incredulidad en su corazón, es fácil apartarse del Dios vivo. Por eso debemos velar y no permitir que la incredulidad eche raíces, y aunque a veces el Señor parece distante, no debemos alejarnos de Él, porque solo parece distante. Porque Él es fiel y Él ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, parece distante.
Muchos predicadores son sembradores de incredulidad. La gente está convencida con una fe sencilla que Dios es capaz de hacer cualquier tipo de milagros. Y no falta un predicador malintencionado que le dice: los milagros no son para hoy. Los milagros eran para antes. Y le quitan a esa persona un milagro. Otros no creen en la liberación y le dicen: eso es para los ignorantes. Antes, todos aquellos lunáticos y enfermos de la cabeza les decían que estaban endemoniados. Otros no creen en las lenguas y manifestaciones del Espíritu y les dicen: no, eso es fanatismo, tampoco es para ahora. Esos predicadores son sembradores de semillas de incredulidad, se burlan de los que creen con sencillez de corazón y les roban la confianza en Dios. Si permitimos crecer aún pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, vamos a terminar en una condición penosa. Por eso la Escritura nos asegura: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que galardona a los que le buscan. Vean cuán serio toma Dios el pecado de incredulidad. Jesús no era menos poderoso en Nazaret que en otros lugares, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la incredulidad cierra las puertas de la gracia. Quizás vos crees que Dios les hace milagro a otros también, pero a vos no. Y mucha gente se lamenta que Dios hace milagro a todos menos a ellos. Y yo te pregunto: ¿vos sos creyente para otros, pero no para vos? Esta es una manera de decir: yo no creo que Dios haga algo para mí. Él hace para otros, pero no creo que haga algo para mí. ¿Por qué dice la gente así? Porque cree que Dios está enojado con esa persona. Entonces, ¿qué clase de fe tienes? ¿Puedes creer que Jesús te ama? ¿O puedes creer que Jesús está enojado con vos? En primer lugar, Dios no necesita que seas inteligente, que seas bueno para hacerte un milagro. Lo único que Él necesita para hacerte un milagro es que dejes de razonar, porque mientras más razones, menos lugar le vas a dar a la fe. La razón sirve para muchas cosas, pero no para producir milagros. El razonamiento Dios nos lo ha dado para otras cosas, pero para creer en Dios y recibir un milagro, lo único que necesitamos es tener fe en Jesús. Lo único. ¿Tienes fe? Por ahí Dios te pondrá una evidencia para recibir un milagro. Y la razón dirá: no puede ser. Vos no crees tanto. Vos solo cree y espera con una fe sencilla, que Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Veamos un ejemplo. Escuche esto. Hoy no te estoy hablando yo, te está hablando Dios. ¿Puedes creerlo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta de la falta de fe que tiene? Y la falta de fe es falta de lectura de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El que tiene una porción pequeña de fe
va a hacer crecer esa fe leyendo la Escritura y viendo cómo Dios actúa y cómo Dios hace cosas increíbles. No te estoy contando cuentos, te estoy contando lo que está registrado en la Escritura para que todos podamos creer y ver nuestro propio milagro. Así no vamos a estar contando el milagro de la viuda de Sarepta. Tampoco vamos a contar la sanidad del leproso sirio Naamán, sino que vamos a contar la historia de nuestro propio milagro, lo que Él hará con cualquiera que tenga fe. Porque lo que verdaderamente se necesita es un testimonio de nuestra propia vivencia. Necesitas un Dios poderoso. Y Él está en el camino por donde transitas. Y está en ese camino para encontrarse con vos. Y con Él vas a poder enfrentar cualquier necesidad que tengas, porque si tienes fe, nada te faltará. Nada. Sé lo que sentía Jesús al escuchar los comentarios acerca de Él en Nazaret, donde Él se había criado. ¿Cómo lo sé? Yo también soy de este pueblo. Nací aquí. Me crié aquí. Estudié aquí, salí bachiller en el Colegio Madre Seto. Los que me conocen saben quién soy. Los mayores saben quiénes eran mis padres. Saben dónde vivía, porque ahora vivo en el mismo lugar donde yo nací. Por eso algunos hablaban diciendo de Jesús, ¿quién se cree este? Y algunos hoy hablan y dicen, ¿quién se cree esta? ¿Qué se cree que es apóstol? Es por eso que entiendo cuando Jesús le dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra, y yo entiendo lo que le pasó al Señor Jesús en Nazaret. Porque a mí me sucede algo parecido. Con la familiaridad, la gente se hace confianzuda y te pierde el respeto. Y hasta te menosprecian y alegan que te conocen, aunque jamás te hubieran visto en la vida o hubieran tenido contacto con vos. Y se inventan cosas fantasiosas y mentirosas. Por eso en cuestión de milagros, la gente a veces dice, ¿por qué Dios no me escucha? Porque en primer lugar no tiene fe y en segundo lugar tu lengua no tiene freno. Y lo único que tienes en tu razonamiento es queja. ¿Quién dice que Dios no te escucha? ¿Acaso es sordo? Tiene oídos para oír. Lo que pasa es que Dios escucha la oración, pero escucha también la murmuración. Y la misma razón te hace pensar, Dios está enojado conmigo. Debo estar pagando por algo que hice. Y por eso no me hace un milagro. Esas son frases que se escuchan a diario. Un ejemplo más de una mujer enferma. Esta es otra historia que está en la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Dice la Escritura que esta mujer hacía 12 años que padecía de hemorragias. Quizá la mujer tenía un cáncer cervical o cáncer de útero, pero la hemorragia no la dejaba 12 años. Había sufrido de los médicos mucho. Había gastado lo que tenía.
Y cuando dice, había sufrido de los médicos muchos, es porque cuando los médicos lo atienden tanto tiempo, ya no le dan bola a la enfermedad. Cuando la enfermedad es muy larga, ya ni los médicos te hacen caso. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos no saben qué hacer. Eso está registrado ahí en Marcos y está registrado en Mateo también. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús. Alguien le contó, alguien le comentó acerca de él. No se olviden que la fe viene por el oír. Y esta mujer escuchó que Jesús andaba sanando. Y la mujer creyó a lo que escuchó. No se olvide que Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. Así que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ella comenzó a decir dentro de sí, si tan solo tocara la punta de su manto, el borde de su manto, yo sé que seré salva. No hay doctrina que diga que tienes que tocar el manto para ser sano. Eso solo es superstición. La mujer tenía fe en el dueño del manto. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esta historia? Muchas cosas. La mujer lo había perdido todo, lo había gastado todo. Ya no tenía que hipotecar, no tenía que vender. Había gastado todos sus bienes buscando salud. Ya no tenía dinero. Y estaba sola, estaba desamparada y estaba desahuciada. Su cuerpo estaba desgastado, sin energías, completamente agotada. Sus emociones, su autoestima estaban destruidas porque su condición era considerada inmunda. Y de repente alguien le cuenta de Jesús. Y ella creyó que él sería el único que podía sanarla. Así que cuando escuchó que Jesús venía entre la multitud, se abrió paso desesperadamente y aún con su cuerpo débil y enfermo, determinó tocar solo el borde del manto de Jesús. Por eso cuando tocó el borde del manto, ella fue sanada. Pero fue sanada por fe en el dueño del manto, no por tocar el manto. Ella había reconocido la autoridad y el poder del Mesías. Y por esa causa su fe fue activada y todo su ser creyó y recibió un milagro. Hoy puedes tener tu milagro y tendrás tu propia historia que quede escrita en tu corazón para poder contar. Si miras la escritura te vas a dar cuenta que el nombre de esta mujer ni siquiera quedó registrado. Y sin embargo fue la única que recibió un milagro en medio de una multitud. La multitud no recibió nada, pero ella recibió un milagro. Y ni su nombre está registrado en la escritura. Por eso lo importante no es ver muchos milagros, sino recibir un milagro personal. La gente puede ver muchos milagros y no se convierte. Pero un milagro personal, a algunos los convierte y a otros milagros y todos se van al infierno. Lo importante no es que te lleves un lindo mensaje. Lo importante es que te lleves un lindo milagro. Y lo importante es que tengas un encuentro con Dios y que tu alma sea sanada. Ese es el más grande milagro, una vida perdonada, una vida salvada y una vida transformada. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.